tuvieron lugar en la vereda La Esperanza, que se encuentra situada en la región del Magdalena Medio, en el municipio del Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. Esa región reviste una gran importancia estratégica y económica, principalmente debido a su posición geográfica, lo que propició la llegada desde los años 1970 de grupos armados ilegales y las situaciones de violencia sobre la población civil. Durante esa época, las fuerzas militares comenzaron a establecer lo que se denominó grupos de autodefensa, con la misma filosofía de grupos contraguerrilleros. Uno de los grupos de autodefensas que actuaba fue denominado Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio, con el objetivo de combatir a la guerrilla. Consta que entre junio y diciembre de 1996, en la vereda La Esperanza, 12 personas fueron desaparecidas, dentro de las cuales se encontraban 3 niños y una persona fue ejecutada por miembros de las Autodefensas Campesinas de Magdalena Medio, en cooperación con integrantes de una unidad del ejército llamada Fuerza de Tarea Águila, creada en el año 1994 y asentada en la base militar de La Piñuela, en el municipio de Cocorná. Las víctimas de esos hechos eran supuestamente percibidas como simpatizantes o colaboradores de los grupos guerrilleros que actuaban en la región. Por otra parte, se tramitaron 2 procesos penales en la jurisdicción penal por los hechos de la vereda de La Esperanza, como el proceso penal número 233, el cual fue abierto a raíz de denuncias presentadas entre finales de junio y principios de julio del 1996. El proceso número 752-065, iniciado a partir de denuncia de 30 de diciembre de 1996. Ambos se encuentran actualmente en conocimiento de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y se encuentran en etapa de investigación. En el transcurso de esos procesos se llevaron a cabo diversas diligencias probatorias y actuaciones procesales. Por otra parte, varios integrantes de las ACMM desmovilizados están participando de los procesos ante la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, dentro de los cuales se está investigando su responsabilidad penal por una serie de hechos que concluyen los de la vereda La Esperanza. Con la normatividad internacional y nacional vulnerada, según la Corte, el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Primero, la omisión en la garantía de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de 12 víctimas desaparecidas, incluyendo a 3 niños. 2. La omisión en la garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal de Javier Giraldo. 3. Las violaciones de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de los familiares de las 13 víctimas mencionadas y de José Eliseo Gallego, debido a la falta de investigación de los hechos relacionados con los daños a su vivienda. 4. La violación del derecho a la propiedad en perjuicio de José Eliseo Gallego Quintero. Y 5. Las vulneraciones derivadas de los sentimientos de angustia, dolor e incertidumbre de los familiares de las víctimas como consecuencia de la ausencia de información sobre las circunstancias en que acaecieron los hechos. Sin embargo, el Estado no reconoció su responsabilidad por acciones de colaboración entre paramilitares y actores estatales en el marco de los hechos del presente caso. Únicamente lo hizo por su falta al deber de prevención. La Corte consideró que la controversia había cesado en relación con esos puntos. En su sentencia, la Corte concluyó que, de acuerdo con el cúmulo de información proporcionada por las partes, los hechos ocurridos tuvieron lugar en el marco de una relación de colaboración entre las fuerzas militares ubicadas en la zona, dirigidas desde la base militar La Piñuela y las ACMM. En consecuencia, indicó que las desapariciones forzadas ocurridas en la vereda de La Esperanza son atribuibles al Estado por el apoyo y la aquiescencia que presentaron agentes de la fuerza pública para el actuar de ese grupo paramilitar, lo que facilitó la incursión a la vereda La Esperanza. En lo que respecta al derecho de la vida de Javier Giraldo, quien fue ejecutado por las personas que minutos antes lo habían retenido y subido a una camioneta, la Corte constató que los actos ocurridos en su perjuicio se enmarcan en la misma operación y modus operandi descrito previamente,
por medio del cual otras 12 personas fueron desaparecidas forzosamente. En consecuencia, la Corte consideró que los hechos perpetrados contra Javier Giraldo son igualmente directamente atribuibles al Estado por las acciones de agentes de la fuerza pública que posibilitaron el actuar del grupo paramilitar, por lo que él es responsable por la violación del artículo 4 de la Convención, por la privación arbitraria a la vida en su perjuicio. Por otra parte, se tuvo por probado que en el marco del proceso penal ordinario, 2 víctimas habían presentado denuncias ante las autoridades judiciales por los hechos que venían ocurriendo en La Esperanza y con posterioridad fueron desaparecidas en circunstancias similares que los demás hechos denunciados sin que fueran tomadas las medidas de protección requeridas para prevenir su desaparición. En lo que se refiere a los procesos ante la Jurisdicción Especial de Justicia y Paz, el tribunal concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la verdad, toda vez que los familiares de las víctimas no puedan ver satisfecho el derecho mientras subsiste la incertidumbre del paradero de las mismas. Por último, indico que no contaba con información indicada que, en el presente caso, la compulsa de copias dispuestas el 27 de febrero del 2009 en el marco del Proceso Especial de Justicia y Paz con la finalidad de investigar la participación de integrantes de las Fuerzas Armadas en los hechos relacionados con el caso bajo examen, hubiese dado lugar a la investigación hasta la fecha. En otro orden de ideas, el tribunal indicó que el allanamiento y los daños producidos al domicilio del señor José Eliseo Gallejo Quintero y de María Engracia Hernández son atribuibles al Ejército Nacional, por lo que la Corte considera que el Estado es responsable por la violación del artículo 11 y 21 de la Convención en perjuicio de estas 2 personas. Por último, la Corte estableció que como consecuencia directa de las desapariciones forzadas de las 12 víctimas de este caso, así como la ejecución extrajudicial de Javier Giraldo, sus familiares han padecido un profundo sufrimiento y angustias en detrimento de su integridad psíquica y moral. Por tanto, el Estado es responsable por la violación al artículo 5 de la Convención en perjuicio de los familiares de las víctimas del presente caso. Alegatos finales del Estado, representantes de víctimas y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes se refirieron a la resolución de la excepción preliminar por medio de la cual la Corte excluyó a 2 presuntas víctimas y señalaron en particular que el Estado no había planteado en su escrito de contestación una excepción preliminar por falta de identificación, sino por falta de representación jurídica respecto a alias Freddy y a su esposa. Asimismo, recordaron que en su escrito de contestación, el Estado había señalado que a raíz de los esfuerzos realizados para identificar a alias Freddy y a su esposa para dar cumplimiento al informe de la Comisión Interamericana, se había logrado identificar como LS informe de la Comisión Interamericana. Se había logrado identificar como L y S y D y C en lo que se refiere a la exclusión de A, como presunta víctima del caso decidida por la Corte. En ella indicaron que no se desprende del expediente, que en los varios intentos de contactar se le planteara la posibilidad de participar como víctima por la desaparición forzada de sus padres. En razón de lo anterior, solicitaron a la Corte que aclare el fundamento para determinar que estas personas no habrían sido identificadas y que por tanto no se debía adoptar medidas para contactar a sus familiares a fin de determinar su interés en participar en el presente proceso. Adicionalmente, reiteraron su desacuerdo con el hecho de que la Corte emprendiera el proceso de contacto con A de manera bilateral con el Estado y específicamente a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, misma institución que aprobó su presunta adopción irregular. La comisión observó que las consideraciones establecidas en la sentencia en los párrafos 31 a 40 podría ser de utilidad esclarecer la fundamentación de la decisión de aceptar la excepción preliminar del Estado en relación con alias Freddy y su esposa y su hijo A. Asimismo, destacó que desde el informe de fondo individualizó de la manera más completa posible a estas 3 personas y las incluyó como víctimas, teniendo particularmente en cuenta tanto la naturaleza de las graves violaciones ocurridas en el presente caso como el contexto específico que la vincula. Con los hechos del mismo, finalmente señaló que en sus observaciones a la excepción preliminar se refirió
únicamente al tema de la falta de representación porque era el objeto de dicho cuestionamiento procesal. El Estado consideró que lo formulado por los representantes no podría ser entendido como una solicitud de interpretación y señaló que éstas se limitan a expresar sus inconformidades sin señalar aspecto alguno sobre el cual requieran claridad por parte del tribunal. En este sentido, solicitó a la Corte desestimar los argumentos en cuestión. Además, respecto a las observaciones sobre el proceso de contacto A, resaltó la actitud ámbilamente de los representantes, ya que por parte de una afirmaron en el marco del proceso internacional no representar al joven señalado y por otra cuestionan los procedimientos adelantados por el tribunal. Bueno, la decisión de la Corte en esta sentencia. Bueno, la Corte resuelve de conformidad con el artículo 67, el cual establece que el fallo de la Corte será definitivo e inapelable, y el artículo 68 del reglamento también, el cual indica que los estados partes de la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte. Resuelve entonces la Corte por unanimidad declarar admisible las solicitudes de interpretación de la sentencia de sección preliminar, fondos, reparaciones y costas, emitidas en el caso Vereda La Esperanza versus Colombia, presentadas por el Estado y los representantes de las víctimas. Segundo, aclarar por medio de interpretación la sentencia de sección preliminar, fondos, reparaciones y costas, emitidas en el caso La Vereda La Esperanza versus Colombia en los términos de los párrafos del 16 al 20, los cuales hablan de montos de indemnización, y del 38 al 42, que también establece unos montos de indemnización, como por ejemplo, habla que para madres, padres, hijos e hijas hay un valor establecido de $5.000 para cada uno, así como también para hermanos y hermanas de estas víctimas por desaparición forzosa o ejecución extraoficial, montos de $3.000 para cada uno. Y lo referente también a los párrafos del 53 al 55 de esta sentencia. Tercero, ordena también desestimar por improcedentes las solicitudes de interpretación de sentencia de sección preliminar, fondos, reparaciones y costas emitidas en el caso Vereda La Esperanza versus Colombia, presentadas por el Estado y los representantes de las víctimas, en los términos de los párrafos 24 al 30, 34 y 46 y 49 de esta sentencia. Cuarto, disponer que la secretaria de la Corte notifique la presente sentencia de interpretación a la República de Colombia, a los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte indica unas medidas de reparación y con respecto a estas reparaciones, la Corte establece que su sentencia en sí constituye por sí misma una forma de reparación. Y adicionalmente ordena al Estado, primero, publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen. Segundo, continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan. Tercero, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Cuarto, brindar el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. Como quinta medida, ordena levantar un monumento en la memoria de las personas desaparecidas y ejecutadas. Sexto, otorgar becas para realizar estudios en una universidad pública a los hijos de las víctimas que así lo soliciten. Séptimo, pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial y por reintegro de costos y gastos. Asimismo, la Corte también dispuso que el Estado debía reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del presente caso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos.
y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia mencionada.